Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con un invitado especial, el pastor John Pérez. Pastor, bienvenido a este set de grabación. Pastor Ángel, muchas gracias y muchas gracias a los amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales. Queremos decir, mis apreciados, que hemos terminado un maravilloso programa, maravilloso folleto de escuela sabática. El mensaje de los tres ángeles bajo el contexto del libro de Apocalipsis. Así es, pastor y apreciados amigos. Como es costumbre ya en la iglesia, un trimestre, un tema teológico. Otro trimestre, un libro de la Biblia. Y nos ha correspondido la carta a los Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos de crisis? Bueno, antes de abrir la palabra de Dios, pastor, que tan amable nos dirige en oración. Así es, pastor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos asistas con el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y nos dé la capacidad tanto intelectual como espiritual para discernirla en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles, mis apreciados hermanos, que tenemos tres objetivos en el estudio de esta semana. Primero, conocer un poquito más de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era? Segundo, conocer un poco más de la ciudad de Éfeso, su gente, su pueblo, su cultura, su comportamiento, su forma de ser. Y tercero, tener como un contexto, pastor, un panorama de la teología paulina hacia la gente que vivía en la ciudad de Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo realiza 3 viajes misioneros, mis apreciados. El primer viaje misionero está enmarcado entre el año 47 y 48. El segundo viaje misionero entre el año 49 y 52. Y el tercer viaje misionero entre el año 53 y 56. El apóstol Pablo se acercó por allá, pastor, en el segundo viaje misionero. Terminando el segundo viaje misionero, se acercó a la ciudad de Éfeso. Así es. Háblenos un poquito de esa ciudad, pastor. La ciudad de Éfeso es una ciudad importante en la época de Pablo. Era una de las capitales, era la capital de una de las provincias más importantes del Imperio Romano. Y se cree que era una de las 4 ciudades más grandes del imperio en ese momento. Se cree que tenía más o menos una población entre 200 a 250 mil personas. Para la época, eran muchas personas en una sola ciudad. Además, era una ciudad que, por ser portuaria, llegaban personas de Egipto, venían de la antigua Grecia, venían por todo el mar Mediterráneo. Era una ciudad bien visitada. Aparte de eso, era cruce de caminos terrestres. Y por lo que uno, pues, después de tanto tiempo, con una visión panorámica más amplia, se da cuenta de que Dios tenía una estrategia con esa ciudad. Porque estaba iniciando la iglesia cristiana y el mensaje debía propagarse. Ese era un lugar estratégico. Y el Señor lo utilizó. Además de eso, tenía una cultura muy rica, una cultura del antiguo imperio griego, del antiguo imperio egipcio, de los romanos ahora, y además habían judíos. Así que era muy rica culturalmente, y eso hacía que culturalmente fuera rica, además religiosamente o espiritualmente también fuera muy rica. Ahora, mis apreciados hermanos y amigos, la ciudad de Éfeso tenía 250,000 habitantes, pastor. La ciudad de Ibagué tiene más o menos 800,000 habitantes. Tal vez para nosotros hoy en día es una ciudad pequeña, pero en aquella época las ciudades eran amuralladas para tratarse de defender de los enemigos que venían a tomar posesión. Así que estamos hablando no de una ciudad pequeña, estamos hablando de una ciudad grande y muy importante. Pero había algo bien interesante, pastor, en la ciudad de Éfeso, y era que la gente era altamente espiritual. Así es. A través de todos los tiempos, y en este tiempo en que vivimos, la gente tiene una inclinación a lo espiritual. Sabemos que el ser humano está conformado por una parte física, por una parte mental, pero también descansa sobre una parte espiritual. Siente una necesidad espiritual. Y déjame decirles que los hermanos, la gente que vivía en Éfeso, estaban mal orientados en esa parte espiritual, tanto en el lugar donde se congregaban como en lo que creían y en la forma como les guiaban sus mentes en la parte espiritual, como tal vez puede pasar hoy en día. Tenían tantos dioses, pastor, que el comentador de la escuela sabática dice que tenían dioses desde la A
hasta Hasta la Z, Z. ¿cierto? Tenemos algunos muy conocidos. Por ejemplo, Afrodita, Apolo, Asclepio, Atenas, Augusto el emperador, Concordia, Cibeles, Demeter, Dionisio, Eros, Pan, Peón, Plutón. Dentro de muchos. Poseidón. Sí, Zeus, Zeus. gran dios de los griegos, pastor. Ahora, pastor, háblanos un poquito más de ese primer encuentro del apóstol Pablo allá con la cultura. Oye, pastor, es interesante. El libro de Hechos, como decía el comentario, el tercer no creo que sea, es una precuela tratando de mostrarnos cómo fue que Pablo inició el mensaje, y eso nos ayuda a comprender mucho el libro de Efesios, que ahora lo vamos a tocar también. Pablo llega a Éfeso y parece ser que en su primer viaje se había dado cuenta que había una sinagoga judía, y a diferencia de Corinto, donde cuando él llegó a hacer su parte misionera, los judíos le hicieron la oposición y hablaron con las autoridades civiles y lo hicieron expulsar, lo sacaron. Aquí no, aquí por el contrario, los judíos lo aceptaron en su sinagoga. Y por 3 meses Pablo iba a la sinagoga, y no solo los sábados, constantemente, porque las sinagogas no solamente eran para ir a leer la Biblia, las Escrituras, era también una escuela, era un aprendizaje. Así que 3 meses duró Pablo yendo, pero Pablo era un hombre elocuente, un hombre que tenía una capacidad intelectual muy amplia, profunda. Así es que ya no lo resistieron más, no pudieron con Pablo. Pablo fue expulsado de la sinagoga, pero Pablo no se quedó de brazos cruzados. Pablo finalmente va y alquila la sala de conferencias de Tirano. Era una escuela y a la vez una sala de conferencias donde las personas constantemente iban a algunas actividades allí. Él la alquiló. Y allí nació la primera iglesia cristiana realmente. Allí empezó a dar los primeros cursos de la fe de Jesús. Por 2 años estuvo enseñando Pablo en ese lugar. Y tal vez Dios a través del Espíritu Santo le dio tanta capacidad y tanto poder que cayó en gracia a los ojos de ellos y se convirtió en una persona de confianza, tanto que en algún momento le pedían a Pablo que orara por sus necesidades, por enfermos, y Pablo oraba y habían milagros, habían curaciones. El pastor hablaba ahorita de un dios que se llamaba Asclepio. Él tenía los dioses ahí tenían templos, habían templos por todo lugar. Él tenía su propio templo. A Asclepio lo visitaban para pedirle, pues, milagros. Y cuando venían a pedirle milagros, y eso estaba intrínseco en esa cultura, es que cuando se venía y se le pedía algo a un dios de esos, se depositaban moneditas, unas fuertes sumas para que el dios, pues, supliera la necesidad. Y las arcas de Asclepio eran de las más fuertes, no la más fuerte, pero eran de las más fuertes. Sin embargo, cuando Pablo empieza a hacer todas esas sanidades y empieza a crecer, pues la gente dejó de venir a Asclepio y dejaron de venir a depositar sus ofrendas. Así es que entonces las finanzas de Asclepio empezaron a bajar y Pablo empezó a crecer y se hizo famoso. Y no solamente dejaron de decir del Dios de Pablo, sino empezaron a hablar de Jesús. Hay algo interesante, ¿cierto? Dicen que algunos objetos del apóstol Pablo, ¿cierto? Como pañuelos, la gente los adquiría, la gente los tocaba y el poder de la fe los sanaba. Pero también hay algo interesante con Asclepio. Se dice que cuando Asclepio, entre comillas, realizaba alguna sanación a alguna persona, entonces la persona también compraba el órgano, el dibujo del órgano, que fue sanado, y lo llevaba para su casa y le rendía una idolatría. Así es. Ahora, a través de todos los tiempos, mis apreciados amigos, siempre han existido algo que llaman los mercenarios de la fe. O sea, personas que se dedican a vivir financieramente del recurso de la gente incauta. Y en aquellos tiempos, muy interesante, porque cuando nosotros tomamos el libro de Hechos de los Apóstoles, notamos que esos mercenarios de la fe de los cuales vamos a hablar eran judíos. Así es. Judíos que estaban atentos a las corrientes teológicas de aquellos tiempos. Y entonces eran conocidos como los exorcistas judíos. Así es. Y utilizaban todos los dioses, desde la A hasta la Z, o sea, de acuerdo a la persona, su creencia, su contexto y lo que necesitaban. Invocaban el nombre de ese dios para supuestamente
Sanarlos. liberar a las Liberarlos. personas de malos espíritus y de enfermedades. Muy interesante. Ahora, ellos no querían quedarse como out. Había algo de moda. Pablo. Y lo que se estaba poniendo de moda en los gimnasios, en los lugares donde se congregaban los efesios, los teatros, en los anfiteatros, era Pablo y el Dios de Pablo, Jesús. Así que estos judíos, no son dos, hicieron algo interesante, 7. 7. Tomaron el nombre de Pablo y tomaron el nombre de Jesús, mis apreciados y mi apreciado pastor, para empezar a lucrarse. Y en una ocasión se fueron, muy interesante esa historia, ustedes la pueden leer allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se fueron ellos supuestamente a exorcizar a un Liberar. demoniado. Algo bien difícil, poco recomendado para las personas. Pero llegan a la casa y allá estaba el endemoniado. Entonces ellos decían algo como así, pastor: en el nombre de Jesús, quien predica Pablo, sal de ahí afuera, demonio. Y el demonio les dijo lo siguiente: mira, Pablo yo lo conozco, porque Pablo vivía en una guerra espiritual. Así que constantemente en esa guerra espiritual vivía arrebatándole las almas de los falsos, de los espíritus inmundos, de Satanás, y convirtiéndolo y llevándolo a los pies de Jesucristo. Y el demonio dijo: y a Jesús también lo conozco, porque bien sabemos y lo estudiamos durante la lección del trimestre pasado, pastor, que los demonios antes de ser demonios eran ángeles, que estaban bajo la subordinación de Jesús. Pero el demonio dijo: a quien no conozco a vosotros. Y los agarraron, hermanos, y les dieron una paliza. Ese demonio les dieron una golpiza a estos 7 hombres. Les quitaron las ropas, los sacaron desnudos, corrían por las calles. Y algo muy interesante, se viralizó, dicen los jóvenes hoy en día. Se viralizó a Jesús, el Dios que predicaba Pablo. Eso se convirtió en una propaganda ni la más tremenda, pastor. Terrible. Avanzó y avanzó. Así es. Y no solamente quedó ahí, o sea, no solamente fue que Esclepio, no solamente fue que estos hombres, sino que Dios es un Dios informado. Dios sabe todas las cosas antes de, y aparte de eso, Él utilizó esa estrategia de esos mercenarios de la fe. Estaban lucrándose, manipulando la fe de aquellas personas. No eran personas malas, eran personas que buscaban a Dios, pero lo estaban buscando en el lugar equivocado. Y entonces esto hace estallar, esto que pasó con esos hombres hace estallar un comentario por todo la ciudad. Y entonces Pablo cobra más relevancia y empiezan a llegar las personas y ya pasan de hablar de cosas más sencillas a cosas más profundas bíblicamente. Pablo empieza a educarlos con la razón y con la Biblia en la mano. Y ellos se dan cuenta y son liberados de esa visión que tenían cultural y que prácticamente, si se puede utilizar la palabra, habían amamantado de los pechos de sus padres, de creer en todos esos dioses, porque si ustedes se dan cuenta, ahí habían dioses romanos y dioses griegos, ahí habían deidades de toda clase dentro de esa ciudad. Y ellos estaban pues ciegos, y cuando Pablo les abre los ojos, ellos dicen: wow, ven lo maravilloso que es conocer la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos dejan de llevar sus ofrendas a los templos. La economía, me imagino que usted lo va a mencionar, la economía se viene a pique de las ciudades de cierta manera, pero aparte de eso ellos traen unos libros que empezaron a vender los mismos mercenarios de la fe por otro lado, que eran una especie de manuales de magia, y que dice la lección que eran costosísimos, 50,000 monedas de plata. Para la fecha era el salario de un día, para la fecha de hoy es como más o menos $100, y usted se multiplica 100 por 50,000, eso le da unos cuantos millones de dólares. Era mucho dinero lo que valía un manual de esos, y esas personas los trajeron y los quemaron. O sea, eso dio un vuelco en la cultura, en la filosofía y en la religión de toda la ciudad de Éfeso. Y ya dijimos, no era una ciudad cualquiera, era una ciudad que
que lo que pasaba en esa ciudad se replicaba en otras ciudades. Así que las cosas se empezó a crecer y fue bueno, fue una victoria. Pero las grandes victorias traen también situaciones difíciles, ¿o no? Claro, pastor. Algo interesante, pastor, que vale la pena, mi apreciado amigo, recalcar. Cómo el Evangelio de Jesucristo desprende a las personas de sus actividades. Las liberas. Las libera de sus asuntos erróneos. Y segundo, de igual manera, cómo las personas con buenas intenciones realizan malas acciones. Sí. Maravilloso. Y a veces porque son manipuladas. Manipuladas porque el apóstol, el pastor dice algo bien interesante, hermanos. Los hermanos de Éfeso, la gente que vivía en Éfeso, no tenía ni la culpa. Al fin y al cabo eran los dioses que le habían enseñado a sus padres, sus abuelos. La cultura. La cultura. Ahora, avancemos un poquito más. Quiero decirles, mis apreciados, que esto no se quedó allá solo con Esclepio. No, avanzó. La ciudad de Éfeso tenía un gran templo. El templo de la diosa Artemisa, más conocida como Diana, diosa de los Efesios. 127 columnas gigantes, hermanos, en mármol blanco resplandecían en la ciudad. Aparte de eso, de esas 127, 36 columnas estaban forradas en oro. Era un espectáculo. Sí. Incluso, pastor, fue una de las maravillas del mundo antiguo. Era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía que ver todo el mundo con ese templo. Con ese templo. Y por supuesto, fuera de los templos paganos, estaban ahí los que vivían de ese negocio de las imágenes, a través de todos los tiempos ha existido. Así que había un personaje llamado Demetrio, platero. El platero. Y él fabricaba sus imágenes ahí de las diosas y de todos los dioses paganos y era su negocio, vivía de eso, de la idolatría. Al darse cuenta que Pablo estaba y al darse cuenta que las finanzas bajaban y caían, la plática dejaba de llegar, él reunió a sus colegas de oficio y les dijo, mire lo que está aconteciendo. Así que se fueron para el mercado donde estaba la gente. A la plaza. Una historia muy conocida que la podemos encontrar allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, a partir del versículo 23. Fue para la plaza y empezó a hacer un alboroto. Y el alboroto, hermano, creció y creció y creció. Pablo había llegado a esa ciudad con 2 personas, Aquila y Priscila. Pero ahora Pablo se encontraba con 2 discípulos diferentes, porque Aquila y Priscila se habían ido para Corintios. Ahorita estaba con Gallo y Aristarco. Y la gente tomó preso a Gallo y Aristarco. Y era tanta la multitud, pastor, que la Biblia dice que tuvieron que irse al anfiteatro. El anfiteatro era algo así como un coliseo, graderías. Un anfiteatro de 25,000 personas. Un estadio completo. Estadio completo, ¿cierto? Donde normalmente se realizaban la pelea entre los gladiadores y donde en las arenas, donde muchos cristianos, muchos pioneros del cristianismo, su sangre fue derramada. Allá se reunieron muchos, miles de personas y gritaban a grandes voces, Diana, diosa de los Efesios. Diana. Gracias de Diana. Diana es grande. Entonces apareció un personaje, Alejandro, muy importante en el pueblo. Alejandro, bien interesante, tal vez se había conocido con Pablo en esos 3 meses de los cuales habló usted, pastor. Sí, era escribano, ¿no? Llegó allá y entonces Alejandro trató de menguar la situación, pero se dieron cuenta que era judío. Ah, sí. Se dieron cuenta que era judío, entonces los escribanos, que eran personas muy importantes en el pueblo, el escribano del pueblo se levantó, hermanos, y les dijo, mire, se lo voy a parafrasear lo que les dijo, mire, dejen de gritar, Diana, diosa de los Efesios, grande es. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. Ahora, si ustedes tienen problemas con Pablo y con los que siguen a Pablo, pues nosotros tenemos tribunales donde los pueden juzgar. Pero ellos tenían un miedo. El miedo era a los romanos. No vaya a ser que en medio de esta revuelta ahorita los romanos vengan y nos acusen de rebelión o de revuelta.
Y los amigos de Pablo, Pablo siempre ha tenido amigos, dice que tenía amigos judíos, pero también era muy apreciado por la gente del gobierno aquel tiempo, aquella ciudad. Le dijeron, Pablo, mire, lo mejor que puedes hacer es que no salgas, ¿cierto? Continúa el viaje misionero. Así es. Pasaron unos buenos años, pastor, ¿cierto? Pasaron unos buenos años. Y ahora Pablo está en la cárcel. Momento difícil. De antemano Pablo estuvo muchas veces en la cárcel. Sufrió mucho. Varias veces, sí. Apedreado, naufragios. Naufragios. Y desde la cárcel escribe algunas epístolas. Dentro de esas epístolas escribe la epístola a los Efesios. Así es. Después de haber visto toda esta parte, ¿no? Yo creo que el contexto quedó claro. Pablo vivió 3 años intensos ahí. 3 años intensos donde aprendió a conocer a los efesios. Y aparte de eso tuvo discípulos y formó la primera iglesia cristiana en Éfeso. Y conocía a los que él dejó allí, dejó líderes, dejó ancianos, dejó una iglesia formada. Pero después de los años, parece ser, por lo que nos dice la carta, la iglesia de Éfeso empezó a flaquear. Bueno, hay momentos, ¿no? La vida cristiana no debería ser siempre ascendente, pero una cosa es el ideal, otra cosa es la realidad. Y parece ser que la iglesia empezó a declinar. Y hay algo muy triste que pasa en la vida espiritual. Cuando uno no está ascendiendo, está cayendo. Y lo peor es que cuando uno cae, regresa a donde estaba antes. Recuerdan que Pedro, cuando sintió que ya no podía seguir siendo discípulo, volvió a la pesca. Volvió a la pesca. La Biblia dice que, con unas palabras tristes, feas, pero es la realidad. El perro regresa a lo que trasbocó, dice la Biblia, ¿no? Parece ser que ellos como que querían otra vez, o sea, se les olvidó, se les estaba olvidando, y Pablo empieza su carta o el deseo de su carta de recordarles quiénes eran ellos, por qué eran ahora hijos de Dios, por qué seguían a Jesús. Y empieza en la carta, esta lección de esta semana solamente es la introducción a todo lo que Pablo dice. Y vamos a estudiar durante este trimestre unas lecciones hermosísimas, porque Pablo plasma allí, Pablo ya era un hombre curtido, ya había pasado, usted sabe que después de esta prisión en Roma murió. Así que Pablo empieza a tratar de explicarles a ellos lo importante que es continuar sirviendo al Señor. Y empieza entonces... la lección muestra el bosquejo, ¿no? No vamos a hablar del bosquejo, ustedes lo pueden leer en sus lecciones, pero sí queremos hablarle de 4 cosas importantes que Pablo menciona para que la iglesia de Éfeso volviera a retomar. Y les dice, les recuerda lo que es la iglesia para Dios. Y él les dice, la primera metáfora que hace es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Es esencial el cuerpo para que la cabeza esté, pero la cabeza es la que dirige el cuerpo. También les habla de la iglesia como el edificio, como el templo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas analogías, estas metáforas que Pablo usa, eran muy bien entendidas por ellos. ¿Y por qué les habla de templo? Ellos estaban rodeados de templos. Venían de una cultura donde los templos era la vida cotidiana y lo importante. Solo que estos templos realmente no buscaban ayudar a la gente espiritualmente, buscaban era lucrarse. Y ellos lo entendieron y Pablo les estaba recordando esto. Aparte de eso le dice, la iglesia es como la esposa. Ustedes saben que venían de una cultura donde el hombre era el patriarca, la mujer se sujetaba, pero la mujer era el vaso más frágil y el hombre debía cuidarla, protegerla, amarla. Y le dice, sí, ustedes son frágiles, ustedes son pequeños, pero Dios los va a proteger. Ustedes son la esposa y él es el esposo. Y luego les habla de la iglesia como el ejército. Esa cultura era llena de guerras y combates a toda hora. Así que todo lo que Pablo les dice era recordándoles lo importante que era la iglesia. Ellos, lo importante que eran para el Señor Jesús. Ahora, como ustedes pueden notar, y pastor, para entender la epístola a los Efesios, primero fue importante y es importante entender este encuentro que tuvo con Pablo con la cultura de Éfeso. Ese encuentro no se encuentra en el libro de los Éfesos.
Se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Usted puede leerlo allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 y el capítulo 19. Recapitulando, después de muchos años de haber conocido, de haber estado, de haber compartido, Pablo decide escribir una carta a los hermanos de Éfeso, que como bien usted dijo, pastor, estaban tratando de flaquear la fe. Pero muy interesante porque Pablo escribe desde la prisión animando a personas que están libres. De admirar, Pablo, siempre es de admirar. Para mí es una motivación personal ver y estudiar la vida del apóstol Pablo. Ahora, mi apreciado pastor, vamos a avanzar estas siguientes lecciones ya en el libro de los Éfesos, en la estructura, en las partes del libro del Éfeso. Pero quisiéramos decirles algo a las personas que nos están escuchando en este momento, algo que les pueda servir para su vida práctica, pastor. Así es. Bueno, ya del tema de la lección queremos hacerlo en dos partes, ¿no? Sí. Yo voy a hacer una parte, el pastor va a hacer la otra. Y la primera es práctica, es más práctica que espiritual. Me llama la atención poderosamente que, como usted lo decía, ¿no? Pablo entró desde la parte cultural y trató de llevarlos. Jesús era el maestro en eso. Jesús utilizó el método inductivo, ¿no? Llevarlos de lo conocido a lo desconocido. ¿Y qué era lo conocido? Su cultura, sus templos, sus dioses. ¿Qué era lo desconocido? El Señor Jesús y la palabra de Dios. Eso fue lo que trató de hacer. Y Pablo, desde que llegó, fue y se introdujo en un lugar donde se hacía esto, donde se enseñaba, se educaba, que fue la sinagoga. Y trató a través de la razón y de la persuasión, llevarlos al conocimiento de lo que ellos conocían, pero que no les suplía su necesidad. Realmente, lo que Dios quiere con nosotros no es solamente educarnos y persuadirnos. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices, seamos salvos. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y realmente lo que Pablo estaba tratando de hacer, o Dios a través de Pablo estaba tratando de hacer, era que las personas salieran de eso que los tenía inmersos en algo que no les estaba dando lo que ellos esperaban. Yo no sé, algún amigo, hermano que nos está viendo hoy, si cuando analiza su vida, cuando ve su vida y dice, bueno, yo he conquistado las cosas que he querido, tengo un hogar, tengo hijos, tengo una profesión, una casa, he construido una vida. Sin embargo, hay algo aquí adentro que no le llena. Que no me llena. Realmente nosotros cuando hacemos estos programas, y no solamente es historia, no solamente es hablar de cosas del pasado, sino que queremos presentarte a Jesús, que Él es el único que puede suplir las necesidades. Y Pablo sabía eso. Por eso es que Pablo podía, estando anciano y en una cárcel, darle ánimo a los que estaban libres y eran jóvenes. Eso es lo que puede hacer cuando una persona tiene al Señor en el corazón. Y Pablo buscó todas las herramientas para poderlo hacer. Así que yo estoy hablando de dos tipos de personas en este momento. Tal vez tú eres una persona que necesita del Señor en este momento y que hay algo que no suple tu necesidad. Y quiero decirte de todo corazón que Jesús es el único que suple la necesidad que hay en tu corazón. Ahora, pero si por otro lado tú eres una persona que ya entregó su vida al Señor Jesús y estás buscando cómo hacer la obra que hizo el apóstol, entonces Pablo lo que hizo fue a través de la educación, incluyendo la razón y la persuasión, para que las personas llegaran al conocimiento de Jesús a través de lo que la Escritura decía. Así que lo puedes aplicar para que funcione en tu vida o en la iglesia. Si tú eres maestro de escuela sabática y estás escuchando este repaso para el sábado poder dar un mensaje, eso es lo que Pablo hizo. Maravilloso, pastor. Yo quiero decirles, mis apreciados amigos, que la vida del apóstol Pablo vale la pena estudiarlo. El apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso por provisión del cielo. Llegó no a tomarse selfies en medio de los templos que existían en aquella época para subir a sus redes sociales. Llegó con un propósito del cielo. Dios lo había colocado en ese lugar, en ese tiempo, porque habían cientos y miles de personas que necesitaban conocer a Jesucristo como el Salvador personal
y salir de sus ignorancias y problemas teológicos. Así que Dios también te puede utilizar a ti, mi apreciado amigo y hermano. Los Paulos no han muerto ni se han acabado, existen. Tú eres un Pablo, yo soy un Pablo, el apóstol es un Pablo. Dios tiene cientos y miles de ciudades y en esas ciudades tiene cientos y miles de personas que al igual que en los tiempos de los Éfesos adoran en lugares incorrectos, en tiempos incorrectos y bajo cosmovisiones incorrectas. Y tú y yo tenemos una verdad. Esa verdad es la palabra de Dios. Nos corresponde a cada uno de nosotros llevar esa misión. Dios te coloca en tu mente, en tu corazón, ser un Pablo en tu familia, en tu escuela, en tu universidad o en el lugar donde te encuentres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguiremos estudiando acerca de la vida de Pablo y su obra por medio del Espíritu Santo con la iglesia de los Éfesos. Así es, pastor. Pastor, ¿qué tal si nos despide con una oración? Así es, vamos a orar. Señor y Dios, que estás en los cielos, gracias por habernos permitido estos minutos de poder estudiar tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que así como Pablo un día llegó a la ciudad de Éfeso, tú puedas seguir llegando a través de otros Pablos a las personas que aún no te conocen. Y que así, Señor, como un día tú, a través del Espíritu Santo, lograste captar la atención de estas personas en medio de las circunstancias de la vida que ellos vivían, lo puedas hacer hoy en día alrededor de nosotros. Hay tantas y tantas personas, Señor, que necesitan de ti, pero ni ellas saben que necesitan de ti. Hay tantas y tantas personas, Señor, que desconocen quién eres tú, desconocen tu palabra y desconocen que hay una salvación tan grande. Te rogamos, oh Dios, que tú llegues a esas personas y además te rogamos también que nos hagas a nosotros partícipes de esa misión, que podamos ser instrumentos en tus manos y podamos ser los Pablos modernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecerles, mis apreciados, su atención a su programa Biblia al alcance de todos. Invitarle a una próxima emisión. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga. Pastor, gracias. Gracias por la invitación. Dios les bendiga, mis apreciados. Muchas gracias.